In progress. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos admitiéndolos. Vamos a dejarlos pasar a todos. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos empezando la clase. Vamos a ir compartiendo pantalla para que veamos este segundo. La pantalla del When you're recording it, ok. ¿Por qué? La pantalla de mi eh, la, a ver, vamos a ver. Aquí estamos en esta parte. Ahorita ya pasamos obviamente a la segunda parte del módulo. Can you see, no, ok, ya pueden ver mi presentación. Y eh, solamente se ve la presentación, ¿cierto? Bueno, ahora, en este módulo, vamos a ver si no tenemos chicos aquí en espera. Ujú. Chicos en espera, pues ya, ahorita los vamos admitiendo. El módulo vamos a ver el medio físico de los continentes. En esta primera parte, acuérdense que veíamos también el primer módulo, que es Introducción a la Geografía Política y Económica. Y bueno, pues quisiera darles un pequeño contexto de qué va a venir en este módulo. Vamos admitiendo a todos. En este módulo va a venir, no tengo chicos en espera, ¿no? Ok. Primero que nada vamos a revisar algunos factores importantes y vamos a hacer un pequeño repaso, obviamente, del módulo 1 para no perdernos mucho. Vemos que es la geografía política y económica, medio físico de los continentes. Ya estamos en el calendario de las actividades. Vamos a ver un repaso, una ruta de análisis y el módulo 2, ¿no? El módulo 2 abarca del 14 al 23 de noviembre. Tenemos poquito tiempo, así es que vamos a darle carrera al módulo. Bueno, recordemos el problema prototípico. Se trata del desafío, uno de los desafíos importantes es la ejecución de los acuerdos internacionales. Nosotros como internacionalistas tenemos que ver cómo vivimos, observar que vivimos en un estancamiento de los objetivos de los ODS de la Agenda 2030, a pesar de los avances evidentes, ¿no? Tecnológicos, la complejidad global y los conflictos que han frenado el progreso, poniendo en riesgo metas críticas como la erradicación de la pobreza y el cuidado del planeta en específico. Por otro lado, bueno, veamos la parte más importante, que es una de las partes más importantes, son la parte del incidente crítico, no olvidando que esto nos conduce a que tú eres un analista del grupo institucional y de expertos sobre indicadores de los ODS. Y bueno, tú debes, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Quién me está? ¿Qué pasó? Direct Mix with it. Hola, maestra. Muy buenas noches. Buenas noches, Cris. Buenas noches, Cristal. Váyanme poniendo su nombre, por favor, ahí en el chat. Bueno, veamos que tú se te deja que eres un analista del grupo interinstitucional y de expertos sobre indicadores de los ODS. ¿Qué debes hacer? Debes preparar un reporte para el Foro Político de Alto Nivel 2023. Eh, ¿Qué es lo que tú te tienes que preguntar? ¿Cómo va el cumplimiento mundial? ¿Es la geografía clave para explicar esto? Lo vamos a ir viendo y dónde priorizar la ayuda, ¿no? Se recomienda generar recomendaciones sustentadas en información geoespacial para reactivar los ODS, tus recomendaciones, estancadas como el agua y el trabajo decente, ¿no? Esa es una de las principales recomendaciones. En el módulo 1 veíamos que más allá, lo que es la ciencia, los significados, ¿no? Es la definición, la ciencia que estudia
La geografía es la ciencia que estudia la distribución en la superficie terrestre de los fenómenos físicos, biológicos y humanos, las causas de esa distribución y las relaciones locales. Si nos da tiempo, vemos los videitos y ahorita vamos dándole avance. Por otro lado, a ver, ok. Bueno, por otro lado veíamos la geografía física, misma que estudia los fenómenos naturales sin intervención humana directa, lo que es la parte de la geomorfología, que es el relieve, la climatología, el clima, la biogeografía, que se basa en la vida. Y por otro lado, la geografía humana estudia espacios sociales y transformaciones humanas. Esta vemos la geoeconomía, la geopolítica y la geopoblación. Por otro lado, bueno, veíamos qué es lo que estudia la geografía, la localización, que es decir, en dónde se encuentra la problemática o el incidente, para qué ocurre, lo que es la causalidad, la relación con qué conecta, evolución, cómo cambia, generalidad, pasa en otros lados, por supuesto, ¿no? Obviamente vemos que hay una problemática ahí a nivel mundial. Vamos a ver autores en el siglo XIX de la descripción de la ciencia. Estos autores, como mencionábamos, Alexander von Humboldt, que es el padre de la geografía moderna, él muestra una visión holística e interconectada al cosmos. Bueno, es hablando en inicios de esta parte de la geografía, y también tenemos a Carl Ritter, que relaciona al hombre con la naturaleza. Entonces, bueno, dentro de estos espacios importantes veíamos algunas definiciones que no se alcanzan a ver muy bien, pero por ejemplo, geografía económica estudia la producción y distribución y consumo de lo que existe. La geoeconomía planea y transforma el espacio económico. Lo que es una estrategia, la geografía política estudia la organización del poder y las fronteras. Es descriptiva. Y la geopolítica, ok, don't change this again. Ok, ok. Usa la geografía para orientar la política del Estado, lo que es una dinámica del poder. Entonces, bueno, son conceptos claves. Ahora vamos a pasar en la parte del módulo 2, no dejando atrás que, bueno, el módulo 1 les proporcionó la brújula metodológica de la geografía, repasaron sus ramas. Recordemos que vimos geografía política y económica, sus principios, lo que es la localización, la causalidad, la relación y la aproximación a la práctica de la geografía de las relaciones internacionales como la carrera. Ahora, bueno, vamos a ir a la geografía física, aquella que, como demostró el mismo autor de hace rato que les mostré, de Humboldt, define el escenario y las limitaciones de la acción humana. Este módulo es un puente crítico donde la geología y el clima se convierten en política y economía global. Ahora, bueno, hay un vínculo crítico entre geografía física y el poder. Esta parte se centra en la parte en definiciones interesantes como la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera, biosfera y los recursos naturales, que significan la importancia de estos elementos para la CRI. Estos explican eh, debates y su impacto en nuestro análisis. Ahí está un debate fundacional, que es el individuo contra la naturaleza, con la naturaleza, perdón. Y bueno, en esta parte se va a ver la interrelación del individuo con la naturaleza. Este debate es fundamental para esta carrera, pues este mismo define cómo interpretamos las diferencias entre países. Por ejemplo, determinismo geográfico. Esta parte del determinismo geográfico da un argumento que el clima y el relieve determinan la cultura y el desarrollo de las sociedades. Esta visión ha servido históricamente para justificar supremacías y, bueno, también nos va a conducir a entender cómo los factores físicos, un clima externo, la falta de costas, limitan las opciones de un estado. ¿Ok? Ahí es determinismo geográfico. Y el
posibilismo geográfico, este sostiene que la naturaleza solo ofrece posibilidades y que la cultura, la tecnología y las decisiones humanas deciden qué camino tomar. Esta es la perspectiva que empodera al internacionalista. Su rol es precisamente aplicar la tecnología y la diplomacia, recursos de capital y tecnología, según un autor que se llama Gritzner, para superar las limitaciones del medio físico. Bueno, esto es lo que principalmente se va a ver. Y recordando, les repito mucho el incidente crítico para retomar esta situación que son los ODS, ¿no? Vamos a ver la parte de la geografía de la escasez y el conflicto. Al conocer el medio físico es la clave para desmantelar y resolver el incidente crítico de nuestro curso. Este módulo nos va a enseñar la distribución desigual de los recursos naturales, el motor de la geopolítica moderna, ¿no? En una distribución desigual y el principio de la causalidad en acción. Por otro lado, este principio dice que la escasez o el control de recursos estratégicos se convierte en la causa directa de conflictos internacionales. Vemos la desigualdad, ¿no? La distribución desigual, desafortunadamente, al haber descontrol o escasez, es una de las principales causas de los conflictos internacionales. Por ejemplo, un ejemplo es en la República Democrática de Congo, donde, por ejemplo, un material finito crucial para la tecnología moderna. Y este material, obviamente, que es bueno, se llama coltán, está generando pues un conflicto. ¿Por qué? Porque es un material que no dura para siempre y se necesita, ¿no? Análisis del incidente. Nosotros como internacionalistas, bueno, en su caso, deben aplicar la geografía económica y la política para ver cómo la riqueza potencial, las vastas reservas, por ejemplo, de este recurso, no se traduce en riqueza real para ese país, sino en un conflicto bélico financiado por la explotación y la sobreexplotación, por supuesto. Y bueno, una de las competencias importantes de este módulo de la geología de la solución pertinente, se puede utilizar el razonamiento lógico en un análisis de acontecimientos reales para construir posibles soluciones pertinentes. Veamos si no tenemos alumnos en espera, porque luego tengo chicos en espera. Ok. Esto significa que para construir su incidente crítico, su solución ideal deberán combinar tanto conocimiento físico, lo que es entender las limitaciones de los recursos, son renovables o no renovables, principalmente preguntarse. Y número dos, dar una solución política. Deben aplicar el concepto de desarrollo sustentable y uso racional para crear marcos de cooperación internacional que estabilicen el crecimiento y protejan la biodiversidad, transformando el potencial geográfico en bienestar social, ¿no? Al utilizar eh, estos mismos conceptos, dirigirlos hacia un buen camino para dar una posible solución de qué de bienestar social hacia un potencial de transformación geográfica. Y bueno, vamos a entender cómo la distribución por ejemplo, de la capa del aire o un depósito mineral determina el destino político y económico de las naciones, ¿no? Por otro lado, bueno, esta parte del módulo, perdón, del medio físico, vamos a ver cómo entender el escenario donde ocurre la política, y vamos a ver la definición y características del medio físico, la interrelación del individuo con la naturaleza, los recursos naturales, su clasificación y distribución y la conservación y los conflictos que les comentaba. Por un lado, veamos a grandes rasgos qué significa cada uno de ellos. El medio físico es el entorno natural en el que se desarrollan los seres humanos, ¿no? Se divide en esferas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. En la primera es la litosfera. La litosfera se refiere a la tierra sólida, como los suelos, los minerales. La hidrosfera es el agua, como son los océanos, los ríos, los glaciares. Eh, por otro lado, la atmósfera es el aire, todo lo que rodea a la Tierra, ¿no? El aire, el tiempo y también inclusive el clima. La biosfera se refiere a las plantas y los animales. Y bueno,
Vamos a ver un poquito de los términos. De la litosfera viene del griego litos, que es piedra, y esta abarca el 29% de la superficie. La geomorfología estudia las formas como las montañas, los valles, y uno de los impactos humanos es que define rutas de transporte, zonas agrícolas y barreras naturales, ¿no? Entonces veamos que la litosfera se refiere a la piedra y estudia las formas, las montañas y los valles y define las rutas del impacto humano, define las rutas del transporte, las zonas agrícolas y las barreras naturales, ¿sí? La tierra sólida, suelos y minerales. Por otro lado, bueno, la parte de la hidrosfera, que es el agua, océanos, ríos y glaciares, cubre el 71% de la superficie, como son océanos, el Pacífico es una tercera parte del planeta, el Atlántico, Índico, etcétera, el Atlántico, el Índico, perdón, los océanos. Y bueno, estos son claves para el comercio y el poder naval, ¿no? Lo vemos ahora con la parte de las aduanas, el transporte, que es indispensable, ¿no? De la mercancía. Por otro lado, vamos a ver, bien, hablamos de la hidrosfera, que es el 71% de la superficie. Ya estamos hablando de la hidrosfera, vamos por la atmósfera, ya me regresé un poquito. Bueno, el 71% de la superficie, lo que son los océanos que les comento. El agua dulce, solo el 2,5%, la mayoría congelada, recurso crítico para la vida y la industria, que es lo que el hombre ocupa, ¿no? Es un recurso estratégico, la escasez de agua es fuente de conflicto geopolítico, por supuesto. Y la atmósfera, ¿no? Por un lado vemos el tiempo contra el clima, ¿no? Aire, tiempo y clima. El tiempo y el clima condiciona la agricultura y el asentamiento, y el tiempo protege de temperaturas externas, ¿no? La biosfera, ecología, interrelación, organismos, medio, ecosistemas únicos moldeados por clima y suelo, base de recursos renovables, ¿sí? Toda la parte de los organismos, de las plantas, de los animales, de la vida entera. Y la geografía dicta nuestro destino. Sí, determinismo geográfico y positivismo, ¿no? Vemos hace ratito las definiciones del determinismo para los que se vienen conectando. Estamos ya viendo bien estos términos. Decíamos que el determinismo argumenta que el clima y el relieve determinan la cultura y el desarrollo de las sociedades, y el positivismo geográfico sostiene que la naturaleza solo ofrece posibilidades y que la cultura, la tecnología y las decisiones humanas deciden qué camino tomar. Ahora, aquí en este cuadrito veamos el determinismo geográfico. Muestran algunos autores como Montesquieu, Ratzel, y bueno, explican que el medio físico determina el desarrollo, clima, superficies, estos crean culturas superiores, y bueno. Y por otro lado, veamos qué dice el posibilismo geográfico. Aquí hay otro autor que se llama Vidal de Blache. El medio ofrece posibilidades, el humano decide cómo usarlas según su cultura y la tecnología. Son los debates fundacionales del individuo con la naturaleza. Factores de relación. Veíamos otro autor, igual que nos habla de la perspectiva del internacionalista. Nos habla de los recursos de capital y la tecnología, ¿no? Bueno, reconocimiento. Saber que algo es un recurso. Por ejemplo, el uranio. Necesidades y deseos. La cultura define qué es valioso. Capital, capacidad económica para extraer. Tecnología permite acceder a recursos difíciles. Ejemplo, fracking. Sí, los recursos en general. Bueno, ahí son algunos factores importantes que nos determinan los intereses que se necesitan, ¿no? Las posibilidades, su rol de la perspectiva del internacional. Nuestro rol, recordemos que en la perspectiva del internacionalista,
es precisamente aplicar la tecnología y la diplomacia como recursos de capital y tecnología. Es a lo que se refiere el autor para superar las limitaciones del medio físico. Recursos naturales. Vemos una parte de los recursos naturales, la clasificación. Esto se refiere a los bienes proporcionados por la naturaleza que son valiosos para el bienestar. ¿Cuáles son los recursos renovables? Se regeneran naturalmente. Recordemos, por ejemplo, en el agua, el suelo, los bosques. Y los no renovables, pues sí son cantidades ilimitadas que se agotan, como el petróleo y los minerales. Por otro lado, tenemos los inagotables, que su uso no reduce la cantidad. Por ejemplo, la energía solar y la eólica. Ahora, eh, tenemos por otro lado la clasificación estratégica. Y bueno, mm, conocimiento y solución. Vamos a ver un poquito también de los recursos naturales, de las definiciones que nos explican aquí la clasificación y las características de la distribución de la geografía, pero bueno, ya casi terminando esto, les explico eso. Estrategias, estratégicos y energéticos son vitales para la seguridad y la economía del Estado, como los hidrocarburos, los minerales raros. De flujo son la disponibilidad constante, calidad variable, como es el viento, el agua y los esporádicos. Estos son los que están ubicados en zonas específicas que atraen industria, ejemplo, el depósitos de fosfatos en el guano. Son recursos, ¿no? Por otro lado, bueno, vemos la distribución desigual de la geopolítica. Vamos a ver cómo los recursos no están repartidos equitativamente, que es la principal problemática que existe, obviamente, que hay un desequilibrio. Por ejemplo, el petróleo, 13 países de la OPEP controlan el 79% de las reservas. La biodiversidad, 17 países megadiversos tienen el 70%. El agua escasez crítica en zonas áridas. Esto crea dependencia y conflictos. A falta de recursos, mayor conflicto. Igualmente, si tienen de más recursos, hay conflicto porque quieren tener el poder. Conservación y sobreexplotación. La actividad humana reduce cantidad y calidad de recursos. Causas de degradación. ¿Cuáles creen que sean? Sobre todo la sobreexplotación, claro que es la deforestación y la contaminación, ¿no? ¿Cuándo nos quedamos sin recursos, ¿no? Estos son unos recursos aquí importantes que vean para ahí en las presentaciones la presentación que les voy a compartir. Bueno, riqueza potencial y real. Que vean, vamos a ver la parte del desarrollo sustentable. Es la respuesta al deterioro. Este busca un equilibrio entre la economía y la ecología en la Agenda 2030, por supuesto. Por ejemplo, bueno, vemos igualmente el caso que estábamos revisando del recurso. Hay un conflicto armado de maldición de los recursos. Mineral esencial para celulares, el coltán. El RCD tiene 80% de reservas mundiales. RDC. Oh, bueno. Veamos un poco más a profundidad. ¿El medio físico influye en el cumplimiento de los ODS? ¿Creen que sí, que no? Vamos a ver el objetivo. Identificar la influencia de las cuatro esferas físicas en el desarrollo de los ODS. ¿Cuáles eran las cuatro esferas? Mencionábamos los recursos, ¿no? Los las principales definiciones. Ajá, la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. ¿Ah? Recordando esta parte de su tarea, ¿qué es lo que van a hacer en su tarea? Van a identificar la influencia de las cuatro esferas físicas en el desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible. Y van a hacer una infografía o mapa mental, si no es que ya lo hicieron, de máximo 2 hojas. ¿Qué van a hacer? Van a leer a Rodríguez y Quintanilla y se van a basar en los datos, ¿no? Importantes del documento también que se les compartió. Por ejemplo, van a hacer una conexión de cada esfera con un
riesgo y un ODS, que sería, por ejemplo, la hidrosfera se relaciona con la escasez del agua, afecta que ODS al ODS 6, por ejemplo. La litosfera se refiere a los minerales estratégicos y afecta al ODS 5 en la industria, que veíamos hace ratito con el recurso. Y la atmósfera es el cambio climático que afecta el ODS 13, así como la biosfera es la pérdida de especies que afecta al ODS 15. Y así nos podemos ir a las problemáticas. Y bueno, vemos en el foro de reforzamiento que aquí se los muestro, que aquí me regreso un poquito para que lo veamos. Foro de reforzamiento. Ujú. Revisar detenidamente el contenido del módulo 2 y el material de apoyo, ingresar al foro reforzador de aprendizaje y responder las preguntas. Tomando en cuenta el incidente crítico de la asignatura, que es el desarrollo sostenible, cuáles son los aportes de la geografía como disciplina que puede hacer para el desarrollo sostenible y la implementación de los ODS, y revisa la aportación de sus compañeros y retroalimenta sus participaciones. Recuerden que deben de retroalimentar a 2 de sus compañeros. Aquí ya hay chicos que ya me hicieron tarea y está muy bien. Entonces ya revisen todo lo que ellos también. Obviamente ustedes hagan su actividad y comenten conforme a sus avances. Bueno, eso es la parte del foro de reforzamiento, ¿no? Participación, responder 2 preguntas y retroalimentar a compañeros, tomando en cuenta el incidente crítico, qué es el desarrollo sostenible, cuáles son los aportes de la geografía para lograr los ODS. Eso es lo más importante que se dejó. Por otro lado, vamos a ver otra parte importante. Estoy tratando de ser más concreta porque el tiempo nos apremia. Van a ser una argumentación, obviamente. Usas conceptos del módulo, como son la visión holística, la escala y la localización. Para tus participaciones, mencionas cómo la información ayuda a tomar decisiones, lo que es el incidente crítico, ¿no? La problemática de los ODS. Reglas: sea amable y respetuoso, cuida tu ortografía y evita solo mayúsculas. Bueno, eso es lo que principalmente les muestro en lo que vemos lo que se va a ver en el módulo, ¿no? Por otro lado, bueno, mostrándoles un poco más de profundidad, porque bueno, el tiempo es valioso. Bueno, pues vemos un poquito aquí lo que es el módulo, ¿no? Aquí, bueno, vamos a revisar con calma la tarea, ¿no? Bueno, tanto la tarea como los contenidos, porque todo es importante revisar, porque ustedes tienen un contenido nuclear, el cual quieren que esté revisando, y pues, seguramente ya vieron y lo están analizando, ¿no? Conforme a su incidente crítico van a ir girando la tarea y va a ir viendo todos estos interconexiones entre módulos 1 y módulo 2, etcétera. Y vamos a ver cuánto tiempo tengo todavía. Tengo tiempo. Ok, sí, todavía tengo tiempo con ustedes. La llamada. Vemos, bueno, es que no me quiero ir tan atrás, pero tampoco me quiero ir. Vamos a ver la tarea, un poquito, para explicarles un poquito, ¿sale? Recursos de apoyo, reforzamiento y reforzamiento, ejemplo. Es un ejemplo, obviamente ustedes tienen que desarrollar su actividad, ¿no? Veamos la tarea auténtica. Tarea auténtica del medio físico y los objetivos de desarrollo sostenible. Van a elaborar una infografía o mapa mental que muestre la influencia del medio físico, lo que es litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera, en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. A ver si lo podemos revisar. Oh, ya me fui otra vez. Sí, es que quería que lo vieran como un poquito más grande, pero ya me fui. Ahí tenemos 10 minutos, genial. Mm, Ya les explico un poquito del medio físico. Bueno, no me quería ir tan atrás. Mm,
Las fuentes, los recursos, los ejemplos. Foro de reforzamiento. Bueno, lo que me interesa es la tarea auténtica. Tarea auténtica. Van a leer a Rodríguez Quintanilla, lo que es la relación del ser humano, la naturaleza, el desarrollo, adaptabilidad y posicionamiento hacia la búsqueda del bienestar. El medio ambiente no determina el desarrollo humano, sino que orienta posibilidades de acción. La adaptabilidad cultural permite distintas respuestas ante condiciones ambientales similares. Enfoque en bienestar subjetivo como factor mediador entre medio físico y desarrollo. Y también se les dejó la lectura de Our World in Data 2023, nuestro mundo, ¿no? Investigación y datos para avanzar contra los mayores problemas del mundo. Aquí se ve el repositorio de datos abiertos y visualizaciones interactivas sobre los objetivos de desarrollo sostenible, datos sobre el agua, el clima, la energía y la pobreza con granulidad, granularidad geoespacial, recurso para evidenciar brechas territoriales, principalmente del cumplimiento de esos objetivos. Utilizas ambos recursos para sustentar tu infografía, el primero como marco conceptual sobre interrelación entre humano y naturaleza y el segundo como fuente de datos cuantitativos para evidenciar impactos en el medio físico, ¿no? Por ejemplo, características físicas, relieve y ODS escaso antiplano andino, ¿no? Es una región geográfica, ¿no? Características físicas. Altitud superior a 3.500 metros. Suelos fríos y poco desarrollados. Accesibilidad limitada por geografía. Impactos en objetivos de desarrollo sostenible. Vemos un impacto en el objetivo 2, que es el hambre cero, el objetivo 9, la infraestructura, y el objetivo 15, que son los ecosistemas terrestres. Por un lado, el hambre cero, hay limitaciones para la agricultura que requieren adaptación de cultivos o condiciones externas de altitud y temperatura en la infraestructura. Es la construcción y mantenimiento de infraestructuras resilientes a condiciones de montaña, heladas, deslizamientos. Y los ecosistemas terrestres, ecosistemas altoandinos frágiles con biodiversidad endémica y servicios ambientales críticos como el agua, la regulación climática. Acciones basadas en análisis geográfico. Terrazas agrícolas, variedades nativas y carreteras resilientes. Terrazas agrícolas, recuperación de técnicas ancestrales para maximizar el uso del suelo en pendientes. Y las variedades nativas, cultivos andinos adaptados a la altitud, papa, quinoa, etcétera, con alto valor nutricional, y las carreteras resilientes, diseño de materiales y técnicas adecuadas. Ok, ejemplo resuelto de la hidrosfera. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro problema, ¿no? Bueno, rápidamente, por ejemplo, es el estrés hídrico y el ODS 6. ¿Qué problemáticas se está analizando el ODS 6, el 3 y el 11? Que es el déficit en acceso del agua potable, los problemas de salud y los retos para las ciudades resilientes frente a sequías. ¿Qué se recomienda? Gestión de la cuenca con enfoque ecosistémico, instrumentos de política, tarifas escalonadas para promover eficiencia. Esa es como una solución que ustedes, conforme van avanzando, van dando. Lo importante de estas actividades de los módulos es que ustedes vayan teniendo ese razonamiento crítico para poder dar soluciones posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a solucionar el ODS 6, que es el déficit en acceso al agua potable, mediante la gestión de la cuenca, por ejemplo, con un enfoque ecosistémico, en sistema de reuso de agua de la industria y municipios, ver las técnicas posibles que se puedan utilizar? Y una de las aplicaciones, ¿no? La disponibilidad de agua dulce es un factor geográfico crítico que determina la viabilidad. Aquí primeramente se analiza la problemática, que es el factor crítico del agua dulce, y pues obviamente los asentamientos humanos, las actividades económicas, y esto afecta a otros ODS. Y por último, otro ejemplo, que es lo de la atmósfera. Vemos las olas de calor, el afectamiento de los ODS 13, que es lo de la acción climática, ¿no? Ese es un impacto fuerte que se puede hacer una estrategia de adaptación y mitigación ante eventos climáticos externos cada vez más frecuentes. Hechos claves, islas de calor urbano, aumento de mortalidad, o sea, son las consecuencias de las olas de calor.
Acciones recomendadas, por ejemplo, es una recomendación: techos fríos, arbolado urbano, alertas tempranas y horarios adaptados. Entonces, ¿qué tienen que hacer en su infografía? Analizar la problemática, ver qué ODS está afectando, en qué está cayendo en la parte de la atmósfera, si van a analizar la hidrosfera, la parte de la litosfera, y se tienen que apoyar obviamente con las lecturas para poder dar una posible solución y sacar cantidades o cifras duras, ¿no? Por otro lado, en la parte del foro de reforzamiento, antes de que me tengo 4 minutitos, ok, buenas noches, hola, buenas noches. ¿Qué más tengo por acá? Nadie más. Vemos que es uno de los propósitos del foro es explicar cómo la geografía a través de su enfoque espacial contribuye al logro de los ODS. ¿Cómo la geografía contribuye al logro de los ODS? Usando conceptos y principios estudiados en este módulo. Aplicas el conocimiento del medio físico, relacionas las 4 esferas, litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera, con los retos de sostenibilidad en distintos contextos territoriales. Interactúas con tus compañeros. Bueno. Por ejemplo, sí, obviamente respeto, claridad y concisión, ¿no? Foro de reforzamiento. ¿Qué es el desarrollo sostenible según el incidente crítico de la asignatura? ¿Cuáles son los aportes que la geografía como disciplina puede hacer para el desarrollo sostenible y la implementación de los ODS? Capas de análisis, escalas territoriales, procesos, por ejemplo. Responde las preguntas argumentando con base al contenido y retroalimentación, ¿no? Bueno, estos son los criterios de evaluación que ya deben de revisar. Ideas principales, manejo del lenguaje, argumentación y contenido. Los recursos de apoyo en este caso son la geografía, aportes al desarrollo sostenible de la Revista Geográfica de América Central, síntesis, integración analítica, síntesis, aportes de la geografía al desarrollo sostenible, por ejemplo, priorización territorial, vinculación de la gobernanza con la ciencia, la evaluación mediante indicadores territoriales, así como la participación y la educación geográfica. Un ejemplo, ¿no? El desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Ese es el desarrollo de sustentabilidad para satisfacer sus propias necesidades, principio que fundamenta los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? De la Agenda 2030. Aportes, localización de brechas territoriales. Identifica áreas críticas con mayor rezago como regiones con alto estrés hídrico desde donde el ODS 6 requiere atención prioritaria. Explicación de causalidad espacial. Relaciona factores como clima, suelo y uso de suelo con resultados específicos de desarrollo, explicando por qué ciertas zonas enfrentan desafíos particulares. Análisis multiescalar. Conecta, procesos que operan a diferentes escalas, cuenca, región, estado, revelando interdependencias que requieren coordinación multinivel y evaluación de impacto territorializada. Permite medir la efectividad de intervenciones según contextos geográficos específicos, optimizando la asignación de recursos. En mi región norte de México priorizaría el ODS 6, que es el agua limpia y saneamiento, implementando la gestión integrada de cuencas y eficiencia hídrica. Las zonas áridas con acuíferos sobreexplotados, ya tenemos menos de un minuto, ahorita nos volvemos a conectar, chicos. Requieren monitoreo geoespacial para ubicar puntos críticos de intervención y regular extracciones y promover cultivos adaptados, que van a ser sugerencias conforme a la problemática del ODS, ¿no? Recursos de aprendizaje, ya los revisamos ahorita en un momentito, ¿no? Estos son nuestros recursos de aprendizaje, lo que vamos a ver. Geografía económica, principios metodológicos de la geografía, el módulo 1 del repaso, fuentes de consulta parte 1 y parte 2. Ok. Medio físico, 4 esferas interrelacionadas. Determinismo y positivismo, que es lo que ya vimos. Recursos naturales, clasificando en renovables, no renovables, conservación de sobreexplotación y conexión con el incidente crítico. La información geoespacial es clave. Ya se me fueron. Va. Vamos igual ingresando. Todos los chicos que me faltan, aquí estamos. Y vamos a compartir pantalla. Estamos con la presentación que ya no veo.
Ujú. De nuevo. Maestra, Mande. ¿sería tan amable de volvernos a repetir bien cómo se va a hacer lo de la tarea auténtica? Es que yo tengo ahí dudas todavía. No sé si se va a hacer en Canva o... Sí, a ver, dame un segundito. La tarea auténtica, ¿verdad? Sí, por favor. Voy. Muy amable, gracias. Mm. Voy a compartir pantalla, ¿eh? Un momentito y ya vamos. ¿Qué es esta? ¿Sí se visualiza la pantalla? Apenas se está abriendo. Ok. Ya abrió. Sí, 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 es que es tan amplio el tema que estamos viendo todo. Sí, primeramente por la tarea, a ver, gracias. Me posiciono otra vez en la misma parte que estaba. Mm, Estoy yendo muy atrás. A ver, permítame. Aquí estamos acá en otra presentación. Sí, aquí está. A ver, nuevamente. Primero, bueno, vamos a la tarea, qué es lo que están dejando, ¿no? Bordo de reposamiento, tarea auténtica. Aquí, el medio físico. Ahora dice, revisa detenidamente el contenido, lee los documentos y elabora una infografía o un mapa mental de 2 hojas máximo de extensión que muestren los principales factores del medio físico que debemos tener en cuenta para entender la relación del ser humano con la naturaleza. Los principales factores. Ajá, deberás presentar una breve reflexión en donde hables sobre cómo afectan a los seres humanos y sus sociedades, además de su influencia en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Para organizar la información en tu documento, toma en cuenta la información que proporciona el curso sobre el entorno natural que contempla 4 esferas o dimensiones que ya vimos ahorita, ¿no? Para la caracterización del medio físico, estos son la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera. Puedes hacer una investigación sobre cada uno de ellos para complementar tu información y, bueno, ponerlas en APA, guarda tu archivo con la siguiente nomenclatura, sube tu archivo, retroalimentando y, ok, tú esta infografía o el mapa mental lo puedes hacer en cualquier herramienta, puedes hacer en Canva, lo puedes hacer en Word, puedes hacer en alguna otra herramienta que tú tengas a la mano. Lo importante es que se visualice, que pueda visualizarlo y que puedas ponerlo ya sea en un link o me lo puedes pegar en el documento de tu tarea. Es lo que me interesa mucho que realices. Lo que veíamos aquí, por ejemplo, eran ejemplos de cómo pueden desarrollar la actividad. Por ejemplo, veíamos, ay, ya me fui otra vez. Sí, comprendo. Por ejemplo, habla de cuatro aspectos importantes. ¿Van Sí. dos en un lado y dos en otro, o los cuatro en una y en el otro desgloso cada uno? Es lo que no me quedó claro. Mm, ah, Deberás presentar una breve reflexión donde hables sobre cómo afectan a los seres humanos y sus usos. Primero vas a hacer tu reflexión. Ajá, para organizar la información en tu documento, toma en cuenta la información que proporciona el curso sobre el entorno natural que contempla las 4 esferas, la organización. Estos son, pues lo que vas a hacer es una breve reflexión sobre cómo afectan a los seres humanos de su influencia para organizar la información. No, no dice que tengas que desarrollar cada uno, dice que revises la información, que tomes en cuenta la información sobre el entorno natural de estas 4 esferas con base en lo que vas a investigar, que son la reflexión sobre cómo afectan los seres humanos a sus sociedades. Por ejemplo, analizas el factor de los seres vivos en la Tierra, lo que son la primera, una de las 4 dimensiones de la esfera, y lo puedes relacionar conforme a los datos duros proporcionados en los documentos. Por ejemplo, bueno, vamos a ver si alguien ya me hizo algo de tarea para ver si lo podemos revisar con calmita y si estamos entendiendo un poco la actividad. Si se me permiten revisarlo, a ver si abrimos y vemos Sí, cómo maestra. lo desarrolló, ¿no? El chico, pues para que podamos entender un poco más la tarea, ¿no? Bueno, aquí hay que descargar el documento y ya.
Vamos a ver. También me doy cuenta que no pide formato APA, ¿verdad? O sí hay que poner. Sí, aquí decía, siempre hay que ponerlo, aunque no lo pida, siempre hay que Ah, ponerlo. ok. Entonces, relación ser humano-naturaleza, por ejemplo. Conceptos, capa sólida de la Tierra, factores clave para tu infografía. Relieve, montañas, valles, suelo, ay, bueno, vamos a ver. Conceptos, agua en todas sus formas. Factores, distribución desigual del agua, ciclo del agua, calidad del agua. Él está hablando de la hidrosfera en todas sus formas subterráneas. También de la atmósfera, concepto clave, cambio climático, contaminación del aire, Porque yo le mencionaba que eso es lo que entendí. biosfera, reflexión. La relación entre el ser humano y la naturaleza es profunda y bidireccional. La litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera no solo sostienen la vida, sino que moldean nuestras sociedades económicas. Referencias. Sí, ok, esta es una tarea, ¿sí? Vamos a ver otra, para que nos quede un poco claro, un poquito más claro la información. Yo tenía, bueno, sí entendí la parte del concepto, pero bueno, a ver, las cuatro esferas, obviamente, ajá, composición del suelo, sí, ajá, Se da com- cuenta, ahí también se repite lo mismo la explicación de cada, de cada punto de lo que está pidiendo de la litosfera, hidrosfera, bla, bla, bla. sí, de hecho ya los, algunos ya los vi, pero el medio físico influye en el cumplimiento de los ODS, el medio incluye lo natural de los rodea, bla, 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 litosfera. La litosfera, la hidrosfera, sí, pues también un análisis conclusión. El medio físico incluye directamente la vida de las personas. Pues sí, porque bueno, se supone que la actividad muchas veces no suena tan específica, ¿no? Pues sí, 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 porque de hecho eso es lo que yo entiendo, por eso tengo la duda y le pedí de favor si nos lo volví a explicar, porque si se da cuenta, en las tres actividades que ya entregaron de la tarea auténtica, hacen lo mismo, o sea, explican cada punto de la litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera y hacen, como dice, una reflexión y luego una conclusión. voy. Dice, deberás presentar una breve reflexión en donde hables sobre cómo afectan a los seres humanos y sus sociedades, además de su influencia en la implementación de los ODS para organizar la información en tu documento. Podemos no complicarnos mucho la vida y hacer eso que hacen ellos, pero teniendo en cuenta obviamente lo que pide la actividad, deberás presentar una breve reflexión en donde hables sobre cómo afectan a los seres humanos y sus sociedades. Por ejemplo, aquí les mostraba las infografías de cada uno de estas esferas, ¿no? Por ejemplo, comentábamos que en una región específica está afectando la litosfera, o sea, es como más específico, ¿no? Una breve reflexión sobre donde hables cómo afectan los seres humanos. Aquí sí está evidenciando también, obviamente, cómo está afectando a los seres humanos, porque hay, por ejemplo, información o datos duros que te dan, por eso es también el documento para proporcionar los datos duros. O sea, sí está bien que analicen, ¿cómo se dice? Los términos, pero tienen que ver principalmente, qué está afectando, ¿no? Por ejemplo, la hidrosfera en algún aspecto del clima o que mencionen alguna zona geográfica en el mundo, ¿no? Que está afectando en alguno de ese y la definición, etcétera. O sea, hagan eso, ah, hagan las definiciones, pero analicen, vayan un poco más de las definiciones, analicen tal vez un problema o una zona geográfica que se centren en uno de esas cuatro esferas y pongan un dato duro y ahí ponen una reflexión. Por ejemplo, esto está afectando el ODS 13 o el ODS 6, por ejemplo, porque hace falta o hay una afectación geológica y en este aspecto, en este sentido, esta esfera está siendo afectada en el mundo y necesita ser, hace falta que haya, por ejemplo, mayor biodiversidad.
Por ejemplo, aquí en mi comunidad, yo vivo en Tepoztlán Ujú. y muy recurrentemente hay incendios de, pues, de las montañas porque pues suben el senderismo, se hacen fogatas, hay muchos incendios y obviamente ahí se afecta la atmósfera y Ah, todos los cuatro que tengo que estudiar. No sé si puedo agregar sobre eso que está pasando en mi comunidad. claro. Sí, lo importante es que pongas, por ejemplo, el caso de estudio, es un ejemplo, ¿no? Aquí te muestro esto, es lo que tú Ok. dices, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿no? Pones la problemática, qué está pasando, ¿no? Hay afectaciones en el clima, un aumento del calor anormal, en qué ODS está impactando, puede ser en la salud y en el bienestar, ¿no? En el ODS 3, casi como lo dice, por ejemplo, la ciudad sostenible, con uno que menciones está bien. Abajo, por ejemplo, acciones recomendadas. ¿Qué recomiendas? Ah, bueno, recomiendo tal vez que haya mayor acción con las personas que están sembrando los árboles o hay mucho falta de control conforme a los bosques. Hace falta que, o sea, que haya alertas, que haya personas que se encarguen. A eso se refieren las tareas, para que ustedes vayan poniendo una solución. Al final del módulo, ustedes van a tener herramientas para poder hacer una actividad final y hacer sus propuestas respectivas y ya no se les va a ser muy difícil hacerlas. Por ejemplo, van a ser capaces de analizar en cuál ODS puede afectar posiblemente la problemática. Les digo, está perfecto que pongan, no está mal que pongan, ¿cómo se llama? La definición de cada uno de eso, perdón, de las esferas, pero vayan más allá, vayan analizando un poquito más, a lo mejor un caso de estudio. Puede ser, como dices, en su misma comunidad, en algún lugar en específico, que ustedes observen o que vean en algún video que hay alguna problemática. Las delegaciones con el agua tan solo, ¿no? Entonces, eso pueden analizarlo. Y Sí, ya, ya me quedó muy sí, claro porque no, no lo de entendía análisis. bien cómo era. Gracias. Sino de que está bien que me pregunten para que vayamos analizándolo juntos. Bueno, chicos, vamos a darle avance a esto. Por otro lado, bueno, ya vimos un poquito de la tarea auténtica, del ejemplo resuelto, ya. Vamos a ver la parte del foro de reforzamiento desde que nos vayamos. ¿Cuál es el propósito, no? Argumentar con fundamentos, aplicar conocimientos, interactuar académicamente, preguntas, ¿qué es el desarrollo sostenible? Ya vimos y cuáles son los aportes de la geografía. Hay una referencia bibliográfica, ya lo vimos, y vamos a ver síntesis de la geografía del desarrollo sostenible, integración analítica multidimensional. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí. Articula análisis espacial, distribución temporal, evolución y sistema interrelacional, permitiendo una comprensión holística de los desafíos de sostenibilidad y su materialización territorial. Priorización territorial. Identifica áreas críticas para intervención mediante superposición de capas. Vulnerabilidad ambiental, potencial producto, presión demográfica, optimizando así la asignación de los recursos limitados. Conecta decisiones políticas con datos geoespaciales y evidencia científica, facilitando una gobernanza territorial basada en información técnicamente robusta y contextualmente relevante. Y bueno, otro punto importante es la participación en educación geográfica. Promueve cartografía participativa, sistemas de información geográfica comunitarios y alfabetización espacial para empoderar actores locales en la planificación sostenible. El desarrollo sostenible implica satisfacer necesidades del presente sin comprometer las futuras, ¿no? Eh, de acuerdo a la Agenda 2030, aportes de la geografía para el desarrollo sostenible, localización de brechas territoriales, lo que es identificar áreas críticas con mayor rezago, con regiones con alto estrés hídrico, en donde, por ejemplo, el ODS 6 requiere atención prioritaria. Explicación de causalidad espacial relaciona factores como el clima, suelo y uso de suelo con resultados específicos de desarrollo explicado porque ciertas zonas enfrentan desafíos particulares. Análisis multiescalar. Conecta procesos que operan a diferentes escalas, cuenca, región y estado. Bueno, esto. ¿Qué es lo que hace la sustentabilidad? Estamos revisando un poquito.
Por ejemplo, decíamos, en mi región norte prioriza el ODS 16 del agua limpia y saneamiento, implementando gestión integrada de cuencas y eficiencia hídrica. Las zonas áridas con acuíferos sobreexplotados requieren monitoreo geoespacial para ubicar puntos críticos. Eso es una posible solución de intervención, regular extracciones y promover cultivos adaptados en el clima local. Y bueno, esta es una parte importante de la sostenibilidad. Vamos a revisar un poco más de estos puntos importantes del módulo, porque ya abrimos más la tarea que lo demás, pero no vamos a dejar atrás la parte importante de este contenido del módulo, ¿no? Aquí, bueno, obviamente, pues ya vimos un poquito más del análisis de la bienvenida del curso, de este segundo módulo. Se van a ver los recursos naturales. Hay autores como Quiroga y Acosta que definen que son bienes y servicios que la naturaleza ofrece sin alteración humana previa y que son inherentes y valiosas para las sociedades. Su valor radica en su doble aporte, aporte directo e indirecto. ¿Qué es esto? Es el suministro, el directo es el suministro de materias primas como minerales, alimentos, ¿ok? Sí, minerales, alimentos esenciales para la producción económica, y el indirecto, provisión de servicios ecológicos, como es la regulación del clima, la calidad del aire, el esparcimiento y el turismo, así como la comprensión de los recursos naturales en el cimiento de la geografía económica, pues estos mismos determinan la base de cualquier territorio. Tenemos los recursos renovables, ya los expliqué hace rato, los renovables inagotables, para irnos más rápido. Clasificación adicional por uso y localización. Tenemos un análisis económico y político de los de clasificaciones funcionales. Tenemos estratégicos o energéticos. Son vitales para el funcionamiento de un estado o para la matriz energética global, como es el petróleo, hidrocarburos, el uranio. Su control es un foco primario de la geopolítica. De flujo son recursos cuya disponibilidad no se ve afectada, aunque sí su calidad. Por ejemplo, el viento o la energía solar. Los esporádicos se localizan en áreas determinadas y su presencia atrae actividad industrial hacia sus proximidades. Un ejemplo histórico son los depósitos de guano frente a fosfatos para fertilizantes en zonas costeras. Bueno, aquí vamos con un video y así, pero bueno, ahorita les digo que el tiempo nos apremia. Sí les voy a poner el video. La distribución geográfica desigual. Vemos, por un lado, un factor clave de estudio de la geografía es que los recursos naturales se distribuyen de manera desigual. Ajá, es lo que está tocando más este segundo módulo. En la superficie terrestre, lo que crea interdependencia, riqueza concentrada y potencial de conflicto, por ejemplo, del agua. Veíamos algunos porcentajes, como el 70% de la Tierra está cubierta por agua, que es un recurso renovable. Vemos que solo el 2.5% es dulce y la mayor parte está inaccesible, o sea, congelada en capas de hielo en la Antártida o Groenlandia. Esta escasez de agua dulce utilizable genera crisis y es un factor creciente de tensión geopolítica en muchas regiones. Vemos, por ejemplo, el petróleo, que es un recurso estratégico, que su distribución es sumamente desigual. Por ejemplo, Venezuela tiene mayores reservas, Arabia Saudita y Canadá concentran vastas cantidades, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es lo que es la OPEP, compuesta por 13 naciones, controla cerca del 79% de las reservas, ¿no? Probadas a nivel global, esta concentración otorga a estos países una inmensa influencia geoeconómica y geopolítica sobre el mercado mundial. Y la parte de la biodiversidad, que es un recurso biológico, la variedad de vida no es uniforme, depende de las condiciones naturales, el clima, el suelo, y solo 17 países son clasificados como megadiversos, incluyendo Brasil, México, China, Indonesia, concentrando el 70% de la biodiversidad mundial. Y bueno, esta riqueza biológica genera oportunidades como la farmacología y el turismo, pero también responsabilidades de conservación y es objeto de regulaciones internacionales. Hay presiones y hay más poder. Por otro lado, vemos la parte de la conservación y el uso racional de la sobreexplotación. Esto lo pueden ver obviamente en ya me estoy yendo por otro lado, pero está sí, en su contenido nuclear, que aquí lo pueden revisar, prevención, vuelo, ajá.
Entonces, vemos una parte importante en este contenido nuclear porque es información de datos, tanto duros y en específico, ¿no? Que ustedes pueden revisar con calma, igual los videos revísenlos bien, porque aquí, por ejemplo, les explica la capa de la tierra, la conservación, de todos los recursos. 2.2 ya vemos esta parte, ya vamos bien rápido. Conservación de uso racional y sobreexplotación de los recursos naturales, ¿no? Vemos un lado que es el problema de la sobreexplotación, la explicación nos dice que la actividad humana impulsada por el crecimiento demográfico y la producción económica provoca una reducción tanto en la cantidad como en la calidad de los recursos. Por ejemplo, vemos la reducción cuantitativa, la cualitativa. La cuantitativa son recursos no renovables como el oro, el petróleo, que se agotan fácilmente, mientras que recursos renovables como el agua y los bosques se agotan localmente por la extracción de insostenible o la sustitución de actividades agropecuarias. La reducción cualitativa, según el autor que mencionamos hace rato, Brisner, menciona que la cantidad de los depósitos minerales disminuye porque, bueno, antiguamente se encontraban metales en estado casi puro, mientras que ahora las minas extraen minerales de concentraciones diminutas, ¿no? Lo que implica mayores costos energéticos y ambientales para su procedimiento. Y por ello se debe a la pérdida de la biodiversidad, que es una consecuencia asociada a los factores como la sobreexplotación de pesca legal, tráfico ilegal de especies, destrucción de hábitats como la deforestación, la introducción de especies y depredadores por humanos, la contaminación por químicos y tecnologías de ingeniería, las catástrofes naturales. Este, bueno, esto es un pequeño video del agotamiento de los recursos. Yo creo que este sí se lo reproduzco mientras descansamos un poquito estoy hablable. So I'm writing an essay on cats in art history. I'm an art history major and this final is due on Friday. Hola, hijos de Maya. ¿Listos para que les estalle completamente el cerebro? Seguimos con esta pequeña serie de vídeos dedicado al estado del planeta. Y comencé hablando de lo que se conoce como el calentamiento global, continué con el tema de la superpoblación y hoy voy a hablar aquí de la escasez de recursos, del consumo desenfrenado. ¿Agotaremos algún día las reservas naturales? O mejor dicho, ¿cuándo nos quedaremos sin ellos? No se ve, ¿verdad, chicos? ¿Qué no me dicen? Sorry. No, maestra, no se ve. Perdón. Yo estoy pensando que se ve. A ver, ahorita se los pongo de nuevo. Perdón. Ahí va. Hola, hijos de Maya. ¿Listos para...? ¿Ya se ve? A ver, ¿ya se ve ahí? Para que les estalle completamente el cerebro. Sí, Seguimos con maestra, ya se ve. ¿Mande? Que sí, que ya se Ya ve. se ve. Ok, gracias. Perdón. Dedicado al estado del planeta, que comencé hablando de lo que se conoce como el calentamiento global, continué con el tema de la superpoblación y hoy voy a hablar aquí de la escasez de recursos, del consumo desenfrenado. ¿Agotaremos algún día las reservas naturales? O mejor dicho, ¿cuándo nos quedaremos sin ellos? Muchas veces vivimos en nuestra burbuja antropocéntrica, con nuestros problemas del día a día sin pensar siquiera en la tierra que pisamos. La sociedad moderna está basada en el consumo de bienes y servicios, principalmente y cada vez más en las grandes ciudades, que a este ritmo frenético acaban convirtiéndose en auténticos agujeros negros del consumo de los recursos. Pongamos un caso razonable. La ciudad de Lisboa al año engulle unas 11 millones de toneladas de materiales y segrega tan solo 2. Es decir, que por cada habitante entran 20 toneladas y salen 4 al año. Es así como las ciudades van creciendo, pero también como se van agotando al mismo ritmo los recursos en la tierra. Sabiendo esto, es lógico preguntarse, ¿cuánto va a durar esto? Hierro, plata, carbón. ¿En cuánto tiempo habremos agotado estos recursos? Pues sí, en este vídeo me voy a centrar en los recursos no renovables, aquellas materias primas finitas y que por lo tanto no podemos recuperar si no es a través del reciclado. Hay que imaginar a la Tierra como una gran mina
de la que sacamos recursos que vamos poco a poco acumulando en las grandes ciudades. Y la pregunta es, ¿cuándo se agotará esta gran mina? Pues vamos a ver uno a uno los recursos más importantes del planeta, ordenados por importancia en consumo. ¿Cuándo se van a agotar? Empezamos. Carbón. El carbón seguro que ya lo conocen. Es un mineral negro, rico en carbono y usado principalmente como combustible. De hecho, es uno de los más importantes combustibles fósiles en la Tierra. Y sí, fósiles, no renovables. Y es que se producen tras procesos naturales que duran varios cientos de millones de años. Es el tiempo que tarda la Tierra en producir de forma natural este carbón. Se tarda cientos de millones de años en producirlo y tan solo unos pocos minutos en quemarlo. Debido a este ciclo tan lento y a la agresividad del consumo humano de carbón, es uno de los recursos que amenaza en extinguirse. Y esto es debido a su principal aplicación, la electricidad. Sus principales productores son China y Estados Unidos, y es la fuente de energía más usada para electricidad. Y es el más peligroso de los combustibles fósiles en lo que respecta a la producción de gases nocivos en la atmósfera. Se estima que nos quedaremos sin carbón en unos 130 años. Petróleo, otro viejo amigo. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos. Ocurre como el carbón, que no es renovable, y esto es debido a los largos ciclos de producción de forma natural. Hablamos de cientos de millones de años. ¿Y qué les puedo contar yo a ustedes del petróleo que no sepan? Más allá de que es la principal fuente de energía del mundo y que se usa para millones de aplicaciones que no se pueden ni imaginar, como por ejemplo para plástico. El petróleo está en todas partes. Los principales productores de petróleo son Estados Unidos y los Emiratos Árabes. Y si, como tampoco es renovable, algún día se agotará. Se estima que nos quedaremos sin petróleo en unos 40 años. Gas natural se suele presentar como la alternativa de combustible al carbón y al petróleo. El gas natural son gases ligeros de composición orgánica, principalmente metano. Y de nuevo, el gas natural que se encuentra en la naturaleza es no renovable debido a los largos ciclos de producción de forma natural. Y su aplicación principalmente en energía, como combustible, por ejemplo, para generar electricidad, calefacción y estas cosas. Además de los tres combustibles fósiles, es el que menos contamina y por lo tanto es el menos nocivo para el medio ambiente. Los países con mayores reservas están en Medio Oriente, como Irán o Qatar, y Rusia. Se estima que podríamos quedarnos sin gas natural en unos 60 años. El gas natural no renovable. Hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre y el segundo de los metales más abundantes. El hierro es maleable, duro y denso, lo que le da muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando se combina para generar aleaciones como el acero. Australia y Brasil son las reservas más extensas. Se estima que nos quedaremos sin hierro en unos 70 años. Aluminio es el tercer elemento más común de la corteza terrestre y el metal más abundante. El aluminio es blando y maleable y su uso es abundante. Por ejemplo, en latas, en embalaje, en electricidad. Es barato y fácil de usar. China y Rusia son sus principales productores. Empezará a escasear en unos 150 años. Magnesio, un elemento que no se encuentra de forma natural en el estado libre, sino formando compuestos. El magnesio es un metal liviano y fuerte. Por eso se usa mucho en aleaciones, principalmente con el aluminio. Lo pueden ver, por ejemplo, desde latas hasta en la industria automovilística. Lo curioso es que además es un elemento fundamental para la vida. Está en nuestros cuerpos serranos. Y bueno, de magnesio sí tenemos para rato. Nos da para unos 4000 años. Cobre, este seguro que sí les suena. ¡Ay, mamá! ¡Vamos a por cobre! El cobre es un metal de color rojo, cobrizo, y se caracteriza por ser muy buen conductor de la electricidad, el segundo mejor después de la plata. Además, al ser dúctil y maleable, presenta unas propiedades ideales para usar en electricidad y en electrónica. Incluso también en aleaciones como el bronce o el latón. El mayor productor es Chile y, ojo, Perú. Se estima que comience a escasear en unos 30 años. Titanio, un nuevo metal. El titanio es de baja densidad y mucha dureza. Además, es resistente a la corrosión. Por estas interesantísimas propiedades, se usa en aleaciones con muchísimas aplicaciones en el mundo de la industria, la automoción, con fines militares o aeroespaciales. Sus mayores productores son Australia, Canadá y Sudáfrica. Y nos quedaremos sin titanio en unos 100 años. Zinc
Este es otro metal. El zinc es un metal de color blanco con gran resistencia a la deformación plástica. Su principal aplicación es para aleaciones y cubrimiento. Por ejemplo, el zinc protege al acero frente a la corrosión. Los principales productores son China y, ojo, Perú. Japón, de penalti! Y nos quedaremos sin él en unos 24 años. Y no son los únicos minerales que van a escasear. También hay que considerar que nos quedan unos 20 años de plomo, 20 de níquel, 150 de cobalto, 20 de estaño, 300 de litio, 100 de uranio, 60 de tungsteno, 35 de cadmio, 14 de plata, 150 de platino, 17 de oro y 8 de indio. Todos ellos fundamentales para la vida moderna, con aplicaciones en industria, automoción, construcción y miles de cosas más. Como ven, escasearán elementos básicos para nuestra vida moderna en tan solo 2 o 3 décadas. ¿Es momento de entrar en pánico? Aquí hay que tener en consideración varias cosas. La primera es que estas estimaciones están basadas en reservas conocidas. Claro, según pasan los años se van conociendo nuevas reservas, incluso nuevas tecnologías de extracción de estos elementos hacen que ciertas reservas sean más factibles, lo que hace que de forma efectiva aumente el número de reservas. En este sentido, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista teórico, muchos de estos elementos son de abundancia ilimitada, pero su extracción a partir de cierto nivel deja de ser rentable. También hay que tener en cuenta que muchos de estos datos son restringidos, confidenciales, y están en manos de países o corporaciones, y por eso que estos datos quizás no sean tan precisos. Y finalmente, lo más importante, estos datos están basados en perfiles determinados de consumo. La forma en que vivimos y consumimos afecta directamente estas estimaciones. Así que cambios en nuestros hábitos de vida, formas de consumo o, por ejemplo, cosas como el reciclaje hacen que estos datos puedan extenderse. Supongo que la forma correcta de ver todo esto es simplemente darse cuenta de que vivimos en un planeta con recursos limitados, que estamos exigiendo mucho a nuestro planeta con este ritmo de consumo y que simplemente la Tierra no es un pozo sin fondo. Con un uso eficiente y responsable de los recursos de este planeta, podemos exigir menos a la Tierra, manteniendo nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, por un consumo responsable. O primeiro tempo, Cueva com paradinha na pé direito, bateu pra fora! Pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado mucho este vídeo y me despido, pero antes les dejo por aquí un vídeo súper interesante de mi otro canal, Date un Min, donde predigo la final del Mundial usando las leyes de la termodinámica. ¿Quieres saber quién va a ganar el Mundial? Pues aquí lo tienes, te lo digo yo. Una pista. Y también les anuncio que estaré esta semana en Palma de Mallorca, donde daré una conferencia con el premio Nobel Barry Barish sobre las ondas gravitacionales y haré un directo improvisado con él y con una invitada secreta. Así que el viernes a las 12 de la mañana estaré en directo improvisado con un señor Ok, ya, terminamos. Bueno, terminó aquí un poco la explicación. Bueno, pues regresamos al punto importante. Ya vimos que los recursos son importantes, la distribución de los recursos también, sobre todo. Y bueno, regresamos aquí ya. Vemos un breve análisis de nuestras esferas que van a realizar cada una de sus características. Bueno, aquí la importancia del desarrollo sustentable también es importante, porque, bueno, antes de ver esta parte de la litosfera y todo eso, el desarrollo sustentable surge como, bueno, dice el módulo, como una respuesta global y urgente al deterioro ambiental causado por la sobreexplotación y el uso desmedido de la tecnología. Los recursos que tenían antes ya no son los mismos de la actualidad y se tienen que conservar. Su objetivo central es encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de los ecosistemas. Las organizaciones internacionales y los países lo que buscan es estabilizar el crecimiento de la población, reducir el uso de los no renovables y, crucialmente, preservar los sistemas ecológicos, que conservan la vida y modelan el clima, el aire, el agua, los suelos y esos recursos que nos hacen falta para vivir. Para proteger en sí la biodiversidad, bueno, en este marco es el que rige la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Se gira en torno a la sustentabilidad. Por un lado, también vamos a ver, vemos este contenido de última parte de nuestro contenido. Aquí ya me fui muy atrás.
ya estamos en la última parte, la distribución de la riqueza potencial, se refiere a la dotación natural de los recursos, que posee un territorio, por ejemplo, las reservas de petróleo, como mencionamos en Venezuela, o el coltán en la República Democrática del Congo, que veíamos hace unos momentos. La riqueza real es el valor que esa riqueza potencial aporta efectivamente al desarrollo y bienestar de la sociedad, una vez que el recurso es explotado de manera eficiente, así como sostenible, y sus ganancias se distribuyen. La paradoja de la abundancia, ¿no? El control sobre los recursos naturales estratégicos y escasos es frecuentemente una causa de conflictos bélicos, ¿no? Es el control, obviamente, de que haya mayores recursos en un lugar que en otro. Hay guerras. El caso de, nuevamente, el mencionado coltán de la República del Congo, RDC, es paradigmático. Esta república posee alrededor del 80% de sus reservas mundiales de este mineral, que es esencial para la electrónica en la actualidad, pero su extracción ha financiado grupos armados, perpetuando la guerra, la pobreza y la inestabilidad. Por ejemplo, este es un ejemplo que nos muestra cómo la riqueza potencial no se traduce en riqueza real, sino que es un contexto de debilidad estatal que se convierte en una maldición de los recursos, se podría decir, entre comillas, ¿no? O sea, entre más se tenga, hay más poder. Si hay otra persona, otro país o poder más poderoso, desgraciadamente va a haber mayor explotación de recursos. Pues bueno, esta parte que nos deja el módulo 2, esta última parte, nos va a hacer reflexionar cómo la geografía física y los recursos naturales nos muestran que la Tierra es un actor clave de las relaciones internacionales. Debido al determinismo geográfico, es la idea simplista de que la naturaleza lo determina todo, ¿no? En este aspecto geográfico es insuficiente la realidad. Es insuficiente. La realidad es que el posibilismo geográfico, que es la capacidad de las sociedades de reaccionar y transformar su entorno, es el motor del desarrollo. Por un lado, ¿no? Los conceptos de recursos los recursos renovables, no renovables y la distribución desigual son herramientas para analizar conflictos, y esto nos lleva a entender por qué ciertas regiones son focos de inestabilidad, como el coltán que veíamos hace unos momentos, que es un recurso, ¿no?, que se está sobreexplotando. Evaluar la sostenibilidad, así como evaluar la sostenibilidad, que esta se va a medir si las políticas nacionales e internacionales cumplen con la utilización sostenible de los recursos. Y bueno, vemos más contenido acá de videos este, que son muy, muy interesantes, que les voy a compartir también para que los revisen, porque realmente este módulo es muy, muy amplio, pero pues es importante que vean lo más importante, obviamente, y conozcan lo más relevante de este módulo y que lo revisen con calma, por supuesto, ¿no? Vemos una parte, vamos a ver ahorita que tenemos un poquito de tiempo, de los conceptos de la litosfera, no dejando atrás, bueno, vamos a ver esto, y no dejando atrás ahorita un repaso del módulo 1 para que no se nos vaya a ir el hilo, ¿no? La litosfera comprende el 29% de la superficie terrestre, decíamos, y constituye la base física para los asentamientos humanos, la producción de alimentos y la extracción de recursos minerales estratégicos. Sí estoy grabando, sí. Stop share. Estratégicos, perdón. Tenemos menos de un minuto, ok. Condicionante de asentamientos. El relieve determina la ubicación de ciudades y centros de población. Las planicies y valles facilitan el desarrollo urbano, mientras que las zonas montañosas restringen y aíslan comunidades, que hay fertilidad y uso agrícola. La calidad de los suelos determina la productividad agrícola y seguridad alimentaria. Los suelos volcánicos, aluviales y suelen ser más fértiles, mientras que los laterílicos presentan limitaciones. Tenemos unas definiciones nuevas aquí. Infraestructura
y transporte, ¿no? Son cosas que nos aporta también la litosfera, así como, bueno, en esta última parte tenemos participantes y, bueno, admitimos a todos. En esta última parte de la clase, admitimos a todos, sí. Vamos viendo, ok. Estas definiciones importantes de la litosfera y bueno, pues vamos a ver un poquito del módulo que vamos a revisar porque ya se va a terminar este segundo. A ver, si ya en la siguiente clase ya vamos a estar en el módulo 3 tan rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que ay, ya se me fue, ya estoy compartiendo toda la pantalla. Es importante que se revise bien pues todos los términos, esas definiciones, a veces medio, complicadas de la materia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el 24 de noviembre empezamos nuestro siguiente módulo y ya vamos a estar en el tercero. Bueno, esta parte vamos a ver qué se va a dejar en la siguiente actividad del módulo 3, ¿sí? Para que lo vayan revisando. Será igual, se les deja una tarea auténtica y un foro de reforzamiento. Primero vamos al foro de reforzamiento, que sea más tranquilo. Crítica a la medición de los ODS, ¿no? Se sigue centrando en el incidente crítico. Indicaciones. Vas a revisar detenidamente el contenido de este módulo 3 y también el material de apoyo para el foro. Ingresas al foro reforzador de aprendizaje y respondes las preguntas. Desde tu punto de vista, ¿la medición estadística es la mejor vía para monitorear el avance del mundo hacia el desarrollo sostenible? Justifica tu respuesta. ¿Y cuáles serían las fallas, perdón, que la estadística puede tener en la medición del progreso de los ODS y cómo podría la geografía contribuir a mitigarlas? Revisa la aportación de tus compañeros, ¿sí? Entonces se van a analizar esta parte de la estadística y ustedes van a revisar si la medición es la mejor vía para monitorear su avance en el mundo hacia el desarrollo sostenible. Tienen que desarrollar ese factor crítico de pensamiento crítico. Por otro lado, esta es el foro de reforzamiento y la tarea auténtica se va a dejar lo siguiente. Se dice, ¿cómo se ve el cumplimiento de los ODS en un mapa? Revisas el contenido del módulo 3, consultas los recursos de apoyo para la actividad. La mayor parte de la información que uses debe provenir de esos recursos. Recursos de apoyo, aquí están. Elaboras un reporte donde a partir de la información cuantitativa y cualitativa que consideres necesaria, describas el impacto que tienen las 12 métricas elegidas en la implementación de los ODS. Tu reporte deberá, como mínimo, establecer los siguientes aspectos: las regiones del mundo con el mejor y el peor desempeño de cada una de las 12 métricas mostradas en los mapas y cuadros elegidos por Hanan Ritchie. Describe el estado actual del mundo a través de ellos, establece una conclusión general y compara esa información con el mapa interactivo de cumplimiento de los ODS. Trata de identificar si hay o no relación entre los resultados de las métricas, la calificación de implementación de los ODS mundial mostrada en el mapa interactivo y la localización geográfica. También establece si consideras que en esta información encuentras otras variables que pueden explicar el estado actual del cumplimiento de estos ODS. Incluye los mapas y los cuadros que consideres necesarios para apoyar tu explicación. Si necesitas datos adicionales para completar tu reporte, asegúrate de anotar las fuentes de la TEAPA, ¿no? Subir tu archivo. Esto se ve más en la unidad 3, por supuesto, las métricas que mencionan igual. Y bueno, sobre todo estos recursos de apoyo es importante que los revisen, porque ahí viene todo lo que se menciona de las preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, revisen todos los recursos, las lecturas, con calma, con detalle, para que puedan hacer bien adecuadamente la tarea.
Entonces, bueno, vemos un repaso, obviamente, ahorita. Y bueno, pues igual revisen con ya que se habilite el módulo, pues todo lo que se les pide, ¿vale? De momento hay dudas, quieren que Sí, veamos maestra. un recurso. Mm, pues este módulo es nuevo, pero del otro ya me quedó más claro, de la tarea auténtica, que era que tenía duda. Claro, pues miren, viendo o analizando el contexto del contenido que hemos visto durante este recorrido de los módulos uno y 2, es importante resaltar, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Veíamos un poquito recordando el módulo uno, solamente mencionarlo, veíamos la definición del origen y la evolución de la geografía. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta parte de la geografía, recordemos que va a estudiar la distribución de los fenómenos de la superficie terrestre y sus relaciones. Una de las ramas y las afines son la física, la humana, que estamos viendo ya, la interdisciplina con las ciencias naturales y las sociales, como ya las revisamos la clase pasada, ¿no? Veíamos que había varias ramas, la geografía política y la geopolítica también tienen que ver, porque son la organización espacial del poder y la herramienta estratégica para la acción estatal. Por otro lado, algunos de los principios metodológicos veíamos que es la localización, la causalidad, la relación, la evolución, la generalidad como las herramientas de análisis, ¿no? En dónde estamos, por qué, cómo se relacionan, cómo va creciendo. Geografía económica y geoeconomía, que esa es una parte importante. Esto es un análisis espacial de producción y la estrategia del dominio económico. Vemos la aplicación de la CRI, la geografía como determinante en poder, recursos, rutas y dinámicas globales. Ahorita vemos esta parte más fuerte en la segundo módulo, que se esperaba la capacidad de conectar analíticamente el espacio, el poder, la economía y la gobernanza global para formular perspectivas geopolíticas fundamentadas, ¿no? Ver un principio, ver la definición, ver la evolución, las rutas comerciales, por ejemplo. Uno de los autores claves era Emmanuel Martoné, definición moderna que definía la geografía moderna, ¿no? En la antigüedad estaba Hipócrates, Montesquieu en la ilustración del espíritu de las leyes, entre otros, ¿no? Enfoque contemporánea supera el determinismo geográfico, siempre hace un análisis más complejo de la interacción humano y medio. Digamos un poquito este contenido del video viene en su contenido nuclear. Igual los principios y las ramas afines, ¿no? Geografía física, humana, la interdisciplinariedad. Veíamos un poquito de las metodologías de los principios, veíamos esa parte de los principios recordando que es de localización, de localidad, de relación, con cómo se conecta, ¿no? La evolución, cómo va cambiando y la generalidad. Por otro lado, veíamos el quiebre paradigmático del siglo XIX. Esta parte veíamos la transición de la descripción enciclopédica al conocimiento científico con reconocimiento institucional, es decir, cómo va avanzando la definición, cómo se va reconociendo esta parte importante de la geografía, factores históricos impulsivos, los viajes de exploración ilustrados aportaron evidencias empíricas masivas, la expansión de la colonia en Europa, que determinó la demanda del conocimiento territorial, el nacionalismo emergente, por ejemplo, ¿no? Y los padres fundamentales como a este lo mencionamos mucho, Alexander von Humboldt, ensayo político de la Nueva España, ¿no? Carl Ritter, este autor casi no lo mencionamos, pero es el primer profesor universitario de geografía en Berlín. Entonces hay varios, esto es como los inicios, ¿no? Por otro lado, veíamos la geografía económica, que se enfoca en la descripción, estudio de la producción y la distribución e intercambio de bienes. Y por último, la geoeconomía, ese enfoque el proyectivo de estratégico y planificación e integración de espacios económicos. ¿Por qué es importante analizar todo lo visto? Porque vamos retomando el tema anterior para seguir la secuencia lógica del curso. ¿Qué es la secuencia lógica? Lo que es analizar el incidente crítico para dar una resolución a partir de los
de lo que se está viendo de aquí de la solución de los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de las esferas y de lo que se está viendo en la actualidad, ¿vale? No hay que olvidar ver estos importantes principios, los cuales igual se los voy a compartir en el foro de planeación. Dame un poquito de tiempo y se los voy subiendo también las presentaciones. Al menos esta última maestra. presentación, ¿vale? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Si tienen dudas, por favor háganmelas llegar en el foro, en el chat, perdón, o en el foro de dudas. Que tengan una excelente noche y que tengan mucho éxito con sus tareas. Sí, ¿qué Muy pasó? amable, maestra, muchas gracias. Hasta luego. Ah, no.